Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente aquí desde Radio Dakota llevándoles los secretos de la Kabbalah. Estoy aquí a mi lado con Javier Wolkow. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día. Estamos acá disfrutando de este verano, aprovechando el calorcito. Está pesado, pero se lleva. Aquí adentro estamos bien, por lo menos. Sí, pero por lo menos el calor nos da una oportunidad de quejarnos de algo. Pese al calor que hace, tengo que agradecer muchísimo los mails que hemos recibido. Toda la información que ustedes nos envían, por supuesto, estamos leyéndola y llevando esa información a nuestros cursos y tratando de responder todas sus consultas. Estamos realmente contentos de seguir realizando este programa aquí en Radio Dakota. Ya nos encontramos, Javier, en el capítulo 4 del curso de los secretos de la Kabbalah y hemos hablado muchísimo. Tendríamos que hacer un breve repaso y continuar desde donde quedamos la última vez, que dejamos unas consignas y hemos hablado de la luz, la vasija. Estuvimos dejándole tareas a nuestros oyentes para poder cuestionarse qué es real y qué es no. Y desde ahí me parece que tendríamos que llevarles hoy este nuevo capítulo. Así es. Bueno, la semana pasada dejamos este listado de columnas. Lo que es real, lo que no, el 99%, el 1%, el alma de las cosas y su fisicalidad. Y le pedimos a los oyentes que empezaran a prestar atención en sus vidas y a cuestionar. Simplemente cuestionar. No tratar de conseguir la respuesta todavía, pero por lo menos hacerse la pregunta: esto que tengo en mi vida, esta pareja, este empleo, esta empresa, estos amigos, este auto, esta casa, ¿con qué estoy conectado? ¿Qué tengo en realidad? ¿Estoy conectado con el 99%, con la luz, con la energía que tienen esas cosas? ¿O sigo solo conectado al 1%? Respecto de esto habíamos explicado que todas las cosas que nos rodean tienen su parte energética, su parte de energía de luz y su parte de física. Desde ahí es que queremos extraer esa energía de todo lo que nos conecta. ¿Y de qué manera somos la interfaz entre ese espacio, entre ese mundo físico, espiritual con el cual nos conectamos? Desde ahí creo que estamos tratando de llevarles esta consigna para que ustedes puedan empezar a, como dice Javier, no a responder, pero sí por lo menos tener una idea de interpretar lo que están haciendo en sus vidas y qué es cada una de estas cosas. Es importante también entender una de las premisas del estudio de la Kabbalah es el cuestionamiento en sí. ¿Por qué? Porque los sabios de la Kabbalah nos dicen que nadie aprende Kabbalah. ¿Sí? No hay un método, una escuela o un lugar a donde alguien pueda aprender Kabbalah, sino que como la Kabbalah es el estudio del origen de la creación y todos fuimos parte de eso, lo que entre comillas le llamamos aprender Kabbalah es en realidad un proceso de recordar, ¿sí? Lograr recordar algo que nosotros ya conocemos. De hecho, la gente, me pasa siempre con los alumnos en las clases, que tal vez nunca antes lo pensaron, pero en el momento que escuchan un concepto en una clase y tiene sentido, dicen: yo toda la vida pensé así, soy un cabalista innato. Y la verdad es que sí, todos los seres humanos son de alguna forma cabalistas innatos, porque no estamos tratando de enseñar algo nuevo, no es una técnica o algo nuevo que a alguien se le ocurrió para tratar de simplemente mejorar la vida de alguien, sino es el proceso de mejorar nuestras vidas acordándonos del propósito del por qué estamos acá, acordándonos, haciendo memoria o buscando en nuestra esencia, en nuestras células, en nuestro ser, una memoria prácticamente eterna que viene desde el comienzo de los tiempos. De algo que fuimos parte. Hablamos toda la semana pasada de esta dualidad entre la luz, la vasija, la realidad y lo falso, o por lo menos la ilusión de pensar que aquello que vemos físicamente es el todo. Y lo que queda en evidencia es que hay una dualidad de existencia. Hay una existencia que, si bien ocurren simultáneamente y en paralelo, hay
una existencia de aquello que es físico y la existencia de eso que es espiritual o energético, por decirlo de alguna manera. Y lo que queremos ver hoy es por qué sucedió así, por qué la creación de este mundo físico está dado de esta manera y por qué detrás de todo lo físico hay una energía espiritual o una energía eléctrica, si se le quiere llamar de alguna forma, que los cabalistas le llaman el alma de las cosas. ¿Cómo es que llegamos a eso? ¿Por qué? Porque la verdad es que si fuera cierto que este mundo fue creado por Dios y ese Dios era omnipotente y podía crear lo que sea, ¿por qué se le ocurrió crearlo de esta forma y no de otra? ¿Sí? Tal vez podría haber, no sé, una forma mejor, a menos que esta sea la mejor forma. La interpretación de que es mejor o peor es una interpretación nuestra, literalmente. ¿O realmente existe la idea de poder determinar desde este lugar qué está bien y qué está mal? Dios hizo bien esto, Dios hizo mal. No, nosotros medimos lo que está bien y lo que está mal según una escala de dolor o de placer, ¿sí? Con lo cual, todo aquello del mundo que nos molesta o nos da dolor o simplemente no entendemos, sentimos que hay una cierta imperfección en eso. Y lo juzgamos, ¿sí? Y estamos todo el tiempo enojados. Sí. Y Sí, igual creo que hoy, en esta era, creo que es la era en la que Dios se la ha llevado más fácil que en ninguna otra, porque ya nadie cree en Dios y ya nadie le echa la culpa de que el mundo está mal por culpa de Dios. Y es bueno, para la espiritualidad esto es bueno, porque el perder el dogma nos ayuda a empezar a tratar de buscar respuestas internas, ¿sí? ¿Yo puedo ser responsable de lo que pasa en el mundo? Y la respuesta es sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento en la historia de la humanidad, de la creación o cósmicamente, en qué momento asumir responsabilidad? Vos le pediste a tus papás que te engendraran y que nacieras. En absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene todo este, no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice entitlement? Me merezco, hay este síndrome, sí, el ser humano tiene este síndrome, en inglés se le dice entitlement syndrome, el síndrome del me lo merezco, ¿sí? ¿Por qué me lo merezco? Nos dicen los psicólogos. El ser humano crece pensando que se merece cosas porque no le pidió a nadie que nacer. Entonces, si yo no te pedí nacer, atendeme, dame, solucioname los temas. Pero en algún momento esto comenzó, ¿sí? Por alguna razón la Biblia empieza diciendo en el principio, la primera palabra del Antiguo Testamento, esta palabra Bereshit, en el principio, quiere decir que hay un principio. Si hay un principio hay una intención, una causa, una razón, y lo demás es todo un efecto. Inclusive en la clase, en nuestros cursos pasados hablamos de la creación desde mucho antes de esta creación física, y explicábamos lo único que creó la luz fue la vasija, y desde ahí empezamos a determinar y a llevar a nuestros oyentes. Les recuerdo a nuestros oyentes de paso que pueden bajar nuestros cursos y los programas anteriores en la página web www.cabalahaplicada.com. Les voy a recordar una vez más cómo se escribe Cabalá: K-A-L-A-H y la palabra aplicada.com. Desde ahí pueden bajar los cursos anteriores y los programas que quieran. Y pueden escribirnos, por supuesto, a info@kapaplicada.com y vamos a seguir respondiendo sus consultas. A ver, lo único que creó la luz fue la vasija. Sí. Cuando nosotros hablamos cabalísticamente de la creación que hizo, entre comillas, eso que nosotros le llamamos Dios, fue crear un recipiente. Más allá de que nosotros seamos parte de ese recipiente, y ahora vamos a ver cómo terminó ocurriendo de esta manera, pero en definitiva la luz era una infinita energía de dar, totalmente infinita, sin limitaciones, completamente omnipotente, con un solo pensamiento, si se le quiere decir. Utilizamos palabras que son relativas a nuestro entender, pero por ponerle por definir la conciencia o la energía que tenía
esta entidad que algunos le llaman Dios, en Kabbalah muchas veces se le llama la luz, y en algún momento explicaremos por qué se le dice luz y no Dios. En definitiva, es la conciencia, el pensamiento que había detrás de esta infinita energía era dar. Pero para dar hace falta alguien que reciba. Y se le ocurrió a esta fuerza crear un recipiente. Ese recipiente, esa vasija en donde entró por un instante toda la luz infinita de Dios o del Creador y la llenó. Al terminar la clase pasada dijimos, algo salió mal, ¿sí? De golpe hubo una incompatibilidad e hizo que ese primer sistema de la luz dando y la vasija recibiendo no funcionara. En realidad mal no salió nada. No salió nada, era parte del... pero si uno pensara que la única intención que tenía Dios era simplemente crear un recipiente, por decir, para graficarlo, vamos a hacer de cuenta que el agua fuera una entidad, ¿sí? Y está cansada de fluir por los ríos y todo esto, y decide crear un vaso, ¿sí? Y crea un vaso y inmediatamente va y se mete y llena todo el vaso. Pero de alguna forma pareciera como que este vaso de golpe cobra vida y escupe todo ese agua que hay adentro. Suena rarísimo lo que estoy diciendo, pero ahora vamos a explicar por qué, cómo es que esto sucedió. En uno de los primeros programas, nosotros hablamos de la afinidad, las leyes de afinidad. Dijimos que en el plano espiritual, la igualdad de forma crea atracción, y en el plano físico son los opuestos los que se atraen, ¿sí? En el plano físico, en los imanes, por ejemplo, el polo positivo atrae al polo negativo, ¿sí? Y si uno los trata de juntar, hay una repulsión entre ellos. ¿Tiene que ver eso también con los encastres? ¿Con la unión de los sí, elementos físicos? Haces un rompecabezas, un enchufe, y necesitas un macho y una hembra, ¿sí? Eso es el plano físico. En el plano espiritual, los iguales se atraen, los opuestos se alejan. De hecho, la igualdad de forma, si dos cosas son exactamente, espiritualmente, de la misma esencia, una forma de algo que por ahí a la gente le va a sonar más familiar, es el tema de almas gemelas. No son dos personas que son compatibles, son un mismo alma que se dividió en dos, y la razón por la cual pueden ser absolutamente compatibles es porque son el mismo alma. Okay. ¿Sí? Entonces, aquello que es igual en forma se une. Aquello que es distinto en forma, y según el grado de cuán distintos sean, es el grado de separación que va a causar. Cuando hablas de formas, ¿hablas de energía o estás hablando sí, literalmente todavía de formas? Estamos hablando de esencia espiritual, por Perfecto. decirlo de alguna forma. Acordémonos que en este plano del que estamos hablando, antes de que existiera este mundo físico, todo era energía. ¿Sí? Entonces, en el principio, la luz o Dios creó la vasija, ¿sí? Un recipiente. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál era la esencia de la luz? Dar. ¿Cuál era la esencia de la vasija? Recibir. ¿Y esas son esencias iguales en forma o opuestas? Son opuestas. Son absolutamente y parametralmente opuestas. Absoluto. Son exactamente los dos extremos de un espectro. Con lo cual, y de hecho, la desigualdad de forma en lo espiritual es lo que crea los espectros. ¿Sí? Y en los dos extremos de la relación entre dar y recibir tenemos luz y vasija. Con lo cual, si bien la luz, Dios, creó esa vasija infinita para recibir infinita luz, la luz sabía
que en el momento en que entraran en contacto, se repelían. Iban a repeler. No había otra alternativa. Se iban a alejar a puntos totalmente opuestos. Pero eso también era parte del proceso de la creación. Y lo que sucede en realidad, y ahora vamos en el segundo bloque del programa a entrar en más detalle, es que el espacio que se crea antes, cuando solo existía la luz era infinita, con lo cual llenaba el todo del universo. Si es que podemos visualizar tal cosa como algo infinito, es imposible para nuestras mentes finitas imaginar algo infinito, pero por ponerle un tamaño, digamos, todo el universo, aunque algo infinito es mucho más que el universo, porque el universo ya es algo físico, esta luz lo ocupaba todo. Entonces no había lugar literalmente para el espacio, no había lugar para el movimiento, no había lugar para el tiempo siquiera. Esto estamos hablando mucho antes del Big Bang. Antes del Big Bang. Estamos justamente antes del Big Bang. De todo esto. En el momento en el que la luz creó la vasija para recibir, y en un mismo, por decirle, espacio físico infinito, dos entidades que eran parametralmente opuestas en forma, se vieron encontradas, se separaron, como cuando uno trata de unir en lo físico los imanes, ¿sí? Se separaron a los dos extremos. Esa separación, ¿sí?, creó un espacio vacío. El primer nada. Antes estaba todo lleno de luz. Y de golpe, cuando entró la vasija al juego, a este proceso de crear un recipiente, cuando en el infinito apareció la creación de la vasija, y entre los dos, por ser de forma opuesta, se repelieron a dos extremos, en el centro se creó la primer nada. Ese espacio vacío y esa repulsión entre la luz y la vasija, en Kabbalah se conoce como Tzimtzum, ¿sí? Se los deletreo, sería T-Z-I-M, Tzimtzum, T-Z-U-M, Tzimtzum. Hoy la ciencia conoce ese momento como el Big Bang. El Big Bang. ¿Sí? Ese Big Bang que nadie sabe de dónde proviene, cuál es el origen, es simplemente la repulsión que creó la luz y la vasija en ese infinito, y en ese espacio, en esa nada, se creó esta dimensión en la que nosotros vivimos. En el siguiente bloque vamos a hablar de 4 fases de cómo esa nada dio lugar al mundo físico. Así nada, para este primer bloque y comenzar este programa de los secretos de la Kabbalah, quédense unos minutitos, ya volvemos, los esperamos, gracias. Estás en Dakota FM 104.7. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home,
too love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Los secretos de la Kabbalah, develando el verdadero sentido de nuestras vidas. Y regresamos aquí en este segundo bloque. Continuamos llevándoles los secretos de la Kabbalah desde aquí de FM Radio Dakota 104.7. Gustosos hoy también en este miércoles, esta mañana, aquí con Javier. Estábamos compenetrados, Javier, llevando el primer bloque. Y aquí ya pasamos a una etapa donde tenemos que avanzar. Hemos repasado, hablamos de la consigna, hablamos de la vasija, de la luz, de ese plano anterior a la creación donde nos encontramos hoy, antes del Big Bang, Tzimtzum, Big Bang y plano actual, y hablaste de las 4 fases. Sí. Bueno, este plano actual en el que estamos nosotros, ahí tuvo un proceso de creación. Uno de los grandes secretos que nos enseña la Kabbalah y sobre todo Rabbi Yehuda Halevi Ashlag, que es uno de los cabalistas modernos más notables. Rabbi Ashlag nos explica que muchas veces nosotros juzgamos si el mundo fue correctamente creado, si está bien, si está mal, si es justo, si no es justo, si la creación de Dios fue buena. Estamos enojados, en realidad, como hablábamos en nuestros primeros hay gente que siente hemos puesto a Dios como una entidad la cual hace bien, hace mal, nos hace daño, nos da las cosas buenas, pero nos da las cosas malas. Estamos enojados, parados desde ese lugar. Parece que hemos aprendido o nos han educado. Bueno, tenemos una Biblia que habla de un Dios vengativo en algunos casos, un Dios que de repente deja a sus hijos en la esclavitud y se olvida de ellos y después 200 años más tarde se acuerda un día y... ¿sí? Pero hoy no vamos a entrar en eso porque sabemos que no habla así, sino que ha sido interpretado, leído literalmente. Esto para que aquellos que están escuchando no se espanten. Si bien está escrito de una manera, hay mucho para saber que allí hay muchos códigos para poder ser interpretados y así deben ser llevados al entendimiento. Pero si nos vamos para allá, vamos a cambiar el programa de hoy. Nos vamos para otro lado. Entonces, hablamos de el principio. Según la Biblia, Dios creó el mundo en 7 días. ¿Sí? Muchos piensan que lo creó en 6 días y el séptimo descansó, pero literalmente, por lo menos en el texto hebreo, dice que Dios creó el mundo terminó de crear el mundo en el séptimo día y a mitad del séptimo día descansó. Aparentemente, ya hemos hecho el cuestionamiento anteriormente, donde dijimos cómo puede ser que este Dios omnipotente, primero que nada, que le tome un día, 2 días, tendría que ser un instante. Y además de eso, este Dios parece que se cansa, después de una semana de trabajo se cansa y necesita un día de descanso. Pero en realidad estos 7 días corresponden a 7 niveles de energía. Todo aquello que existe en el plano físico está compuesto de una energía espiritual, y esa energía espiritual está compuesta de 7 sefirot o 7 esferas de energía, que son de alguna forma como una especie de transformador que lleva desde una energía que es esa energía de Dios, por decirlo de alguna forma, una planta de generación eléctrica de altísimo voltaje, hasta llevarlo a nuestra pared, al enchufe que tenemos nosotros de 220 para enchufar un electrodoméstico. Hay todo un proceso de
transformadores que hacen que esa luz sea, o esa energía sea útil. Esos, en el plano espiritual, hay 7 niveles de transformación, y eso es a lo que se refiere con los 7 días de la creación. También sabemos que el plano completo de las Sefirot, 7 tienen que ver con el plano físico en el que nosotros vivimos, y hay otros 3 que tienen que ver y están conectados con ese otro mundo infinito, el que obviamente no dejó de existir porque el Tzimtzum creara esta realidad física. Y es más, esta realidad física, si entendemos que la luz del Ein Sof, del mundo infinito, era infinita, ¿sí?, y la vasija era infinita, o sea que ocupaba el todo, esta realidad física en donde nosotros vivimos no puede estar por afuera de ese infinito. Con lo cual, en este mundo físico en donde nosotros vivimos, hay una dualidad de existencia. Está la creación del Tzimtzum, del Big Bang, la mesa, mi cuerpo, la silla, el edificio, el sol, la luna, los planetas, el universo, pero al mismo tiempo está el 99%, el infinito. No está en un lugar afuera de esta creación, está escondido adentro de lo físico. Por eso el estudio de la Kabbalah, Jochmat Nistar, el estudio de lo oculto, es cómo liberar, cómo conectar con la verdad, con la energía esencial de las cosas, porque esa es nuestra puerta hacia el infinito. De hecho, este vaso de agua, esta mesa, todo lo que nos rodea, son portales para conectar con una energía que en esencia es infinita. Si yo entiendo, por lo que estudié en la clase anterior, que todo lo que busco en este mundo es energía, y si entiendo que esta mesa, esta silla donde estoy sentado, tiene acceso a la energía del 99% del mundo antes del Big Bang, y esa energía era infinita, a través de esta silla yo puedo conectar con energía infinita. De hecho, cuando vemos cómo funciona una bomba atómica, vemos que de un par de gases, rompiendo y conectando, liberando la energía que tiene la materia, se libera una infinita cantidad de fuerza, de poder, ¿sí? Y sin embargo yo estoy rodeado de objetos y de cosas físicas en mi vida, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi auto, mi casa, y siento que tengo poca cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viviendo el mundo de la ilusión del 1% y no conectando con esa energía infinita que está adentro. Estamos todo el tiempo explicando esta parte que es fundamental, Javier, que entiendan nuestros oyentes para poder ir llevándolos hacia nuestro curso. Es fundamental prestar atención a la clase pasada, a las anteriores también, y a esta interpretación que hace Javier. Todo lo que nos rodea es un portal que nos puede llevar a conectarnos a un mundo infinito, que es ese del cual somos parte. Yo creo que aquellos que nos están escuchando han experimentado, en lo personal me ha sucedido a vos también, Javier, hemos experimentado esos portales, sabemos de qué hablamos todo el tiempo cuando logramos de alguna manera conectarnos, sentimos esa plenitud, esa paz, esa felicidad, esa alegría en cierto momento de nuestra vida donde parece hacer conexión y hablamos de equilibrio, hablamos de satisfacción, hablamos de darnos cuenta que en las cosas mundanas está absolutamente la tranquilidad de todo, descubrimos que muchas cosas que nos rodean no nos llenan, no nos completa, y de golpe estamos en ese plano. Pero parece irse eso, o parece no estar en constancia con nosotros. Algo que es interesantísimo es ver esos casos que de vez en cuando vemos en televisión o escuchamos o leemos en revistas, en los diarios. El auto atropella a un niño o se le cae un árbol de 2 toneladas encima de un chico y la madre ve la situación, no lo piensa, se acerca al auto y con una mano levanta el auto y saca al hijo de abajo, o levanta un árbol que pesa 2000 kilos, saca al niño que está abajo y vuelve a sentar el árbol. Y uno dice, es imposible, una persona de 60 kilos, 70 kilos no puede levantar un auto que pesa 2 toneladas. Pero sucede. Entonces empezamos a tratar de encontrarle que un ángel, que un milagro, y en realidad no es así. Por eso hubo también una clase en la que hablamos de milagros, donde dijimos, Dios no crea milagros, no es necesario. Nosotros
accediendo a ese flujo infinito de energía, de luz que hay en todo lo que nos rodea, somos capaces de hacerlo todo. Porque este mundo físico, esta realidad física, es una ilusión, es como si fuera una sombra de la energía. Si yo, con el poder de mi mente, que es un arma metafísica que vamos a ir hablando de esto y vamos a aprender a utilizarla para controlar la energía de lo físico en nuestro medio, no controlar desde un punto de ser controladores, sino por lo menos evitar que esas cosas físicas nos controlen a nosotros. En definitiva, vamos a ir viendo de a poco que todo ser humano, por el simple hecho de haber nacido en este mundo, tiene derecho a acceder a toda esa luz, a toda esa satisfacción, toda esa energía. Ahora queremos ver cómo se dio las 4 fases, estas 4 fases de la creación del deseo. Nosotros dijimos que la luz creó una vasija. Para crear una vasija en un lugar en donde no había cosas físicas, vasija para nosotros suena vaso, El recipiente. balde, contenedor, ¿sí? Un recipiente físico. Pero eso ocurrió en un lugar antes de que existiera el Big Bang y la creación de la materia. Entonces, ¿qué fue lo que la luz realmente creó? Creó una cosa que se llama deseo. Por eso es que al principio de nuestras clases aquí en Radio Dakota, hablamos de el deseo igual al ADN espiritual de la humanidad. En realidad no es solo de la humanidad, es el ADN espiritual de la existencia física. Sin embargo, cuando ocurrió el Big Bang y se creó la nada, un espacio vacío en donde tuvo que surgir materialidad, tuvo que ocurrir en fases, ¿sí? Específicamente, la Kabbalah nos enseña que ocurrió en 4 fases de la creación de lo físico. Son 4 fases de la manifestación del deseo, ¿sí? Nosotros sabemos, o por lo menos nos cuenta la Biblia, y también aquellos que coinciden con las teorías de evolución, saben que lo primero que existió en el plano físico fue el reino mineral, ¿sí? Lo inanimado, los planetas, la tierra, las montañas, lo inanimado. Ahora, Ravashlag explica con mucho detalle y dice que hay que tener mucho cuidado para utilizar la palabra creación, ¿sí? Porque algo solo se puede crear desde la ausencia de eso mismo que se está creando. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no puedo decir que este celular que está acá, mi teléfono que está acá sobre la mesa, fue creado por Apple o por, no sé, alguna marca de teléfonos, porque no fue creado por ellos. Ellos lo que hicieron fue juntar un montón de cosas que ya existían y lo que hicieron fue ensamblar un teléfono. Ahora, si hay algún atributo de este teléfono que no existía antes, a ese atributo se le puede llamar una creación, pero tiene que haber estado absolutamente ausente en este universo. Si eso ya existía en algún lugar, no fue una creación, sino fue un ensamble de cosas existentes. En el reino, entendamos que el Tzimtzum, el Big Bang, creó un espacio, la primer creación del espacio físico, ¿sí? Un lugar en donde se pudiera generar esta galaxia, este universo y los sistemas solares y en todo esto un pequeño planeta llamado Tierra, ¿sí? Ese planeta, lo primero que aparece en su creación es lo inanimado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo funciona el deseo es lo que genera movimiento. En el ser humano, por ejemplo, la persona se despierta a la mañana y no se queda quieta todo el día en la cama. En el momento que le surge en su mente un deseo de ir al baño, de lavarse los dientes, de comer, de ir a trabajar, lo que sea, el deseo genera movimiento. Con lo cual, la medida de movimiento, de deseo,
va a demostrar la capacidad de movimiento. ¿Sí? A la persona que está deprimida se queda acostado en la cama porque no siente ningún deseo de... O ese es el deseo también, ¿no? Ese es, sí, no quiere satisfacer ningún deseo superador más que estar en la cama. La razón por la cual las montañas no se mueven no es porque no tienen un alma, ¿sí? No tienen espíritu adentro, sino que la esencia la esencia de deseo que fue impuesta en ello es mínima, con lo cual las montañas y la tierra en sí se mueve mínimamente, pero se mueve. Hay un movimiento, con lo cual hay un deseo pequeño. El siguiente aspecto de la creación es la creación del reino vegetal, en donde de golpe encontramos un mayor movimiento y un deseo en sus individuos, ¿sí? En cada una de las plantas, de reproducirse sexualmente, respirar, alimentarse, comer, tomar, segregar excremento, y más aún moverse, crecer hacia la luz del sol, ¿sí? Como esta relación que ya nosotros tenemos en nuestro deseo de conectar con Dios o con la luz, ¿sí? Hay un primer aspecto en la planta de deseo de conectar. Sin embargo, no hay individualización. La planta no mira a otra planta y dice, yo soy una orquídea y aquel es otro tipo de planta, me la voy a ir a comer. No se envidian. ¿Sí? No hay diferenciación. Esto quiere decir que lo que se creó al crear el reino, la segunda fase del deseo, de la manifestación del deseo en el mundo, se creó la capacidad de alimentarse, de crecer, de buscar la luz, todos estos atributos que mencionamos son parte de la creación del reino vegetal. La tercera fase del deseo, o de la manifestación del deseo, es la creación del reino animado, ¿sí? De los animales. Y en particular, lo único, explica la Kabbalah, lo único que se manifestó nuevo, la única creación que se dio al lugar, fue la individualización. Como que se le agrega la fase sí, porque vegetal. Uno no puede decir que cuando Dios creó al animal, lo creó con su capacidad de alimentarse y de beber y de reproducirse. No, esas no son creaciones del animal en sí. Esas son creaciones de la planta, de la fase 2. En la fase 3 aumentó la capacidad, la cantidad de deseo en el animal a través de la creación de la individualización. ¿Qué quiero decir con esto? El animal ya se da cuenta que él es un perro y que el otro es un gato, entonces yo tengo derecho a perseguirte. ¿Sí? Así es. El león sabe que él es león y que el otro es venado y comienza a ver esto de la cadena alimenticia. También es interesante entender que todo reino está creado sobre el otro reino, ¿sí? Por eso es que la planta necesita de los minerales para subsistir y los animales necesitan de las plantas para subsistir, y cuando entremos en la cuarta fase y hablemos del ser humano, vamos a entender el todo. Está concatenado. ¿Querés terminar la última sí, fase? No voy a entrar a la última fase, vamos al ser humano en la tercera parte del programa, pero quiero dejar en claro algo que es fundamental. Muchas espiritualidades hablan de la individualización como la esencia del ser humano. Y es importante entender esto porque es fundamental en entender cuál es nuestro propósito en esta vida, en este mundo, que la individualización es parte de la fase 3 de la creación del animal y no del ser humano. Cuando volvamos de nuestro pequeño corte vamos a estar revelando entonces la fase que nos queda y quedará más claro aún cómo está concatenado estas 4 fases. Los esperamos en unos minutos aquí desde Radio Dakota, llevándoles los secretos de la Kabbalah. Estamos compartiendo
Los secretos de la Kabbalah, con la conducción de Javier Wolkoff y Damián Tolchinsky. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Nos encontramos de regreso aquí, terminando ya o realizando nuestro tercer bloque, pero tenemos para terminar la última fase que estábamos comentando. Hablamos de la fase mineral, sus atributos, hablamos de la fase vegetal, los atributos que se le, por decirlo de alguna manera, se agregaban. Hablamos de la fase animal, que complementaba aún más y hablaba y agregaba puntualmente y destacadamente la individualización. Sí. Y llegamos a la cuarta fase, que nos expone al ser humano. Bien, ahora, algo que es... cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente qué es un ser humano, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Y mucha gente dice, no, nosotros tenemos la capacidad del lenguaje, del pensamiento, del movimiento, de vivir en comunidad, un montón de cosas que pareciera que son atributos humanos, pero no hay un solo de estos atributos humanos físicos que no sean parte del reino animal. Si me decís, no, bueno, los seres humanos, la política, las comunidades, el deseo de poder, las religiones, ¿sí? En los animales también los vemos. En los animales también surge un líder, un macho alfa que quiere dominar y que domina por poder y por abejas, su reina. ¿sí? O sea, todo aquello que nosotros pensamos que somos tan especiales por ser humanos, en realidad tenemos que entender que no es parte de la creación del ser humano, ¿sí? La fase 4, y por sobre todo entender esto de la individualización. La individualización, esto de que el animal tenga la capacidad de sentirse individual y diferente a otra especie, no es algo humano, es algo netamente animal, con lo cual mucha gente habla de la creación del yo y del individuo y todo esto como si fuera una cosa humana,
Y en realidad la Kabbalah nos dice, eso no es lo que hace a una persona humano. Esa fase Sigue. la tenemos, el atributo La de individuación tenemos, la tenemos, está bien. pero no viene no es algo agregado Claro. a la humanidad, sino que es simplemente un atributo animal que en nosotros se manifiesta de una forma un poco más sofisticada. Pero cuando la persona cree que el levantar la autoestima, la individualidad y demás como trabajo en su camino espiritual y su trabajo como persona, simplemente está haciendo más sofisticada una parte animal del ser humano. ¿Por qué? Porque la única diferencia que hay entre el reino animal y el ser humano es que si bien existía la individualización en el animal, faltaba una pequeña fase de la manifestación del deseo, que es la capacidad de sentir al otro de la especie. ¿Qué quiero decir con esto? El león, el lobo, el depredador quiere comer y come porque sabe que se nota individualizado en un depredador y quiere comer y ve a un ciervo. Se lo va y se lo come. No tiene la capacidad de sentir lástima por el ciervo, no tiene la capacidad de sentir la ansiedad que le produce al ciervo ser perseguido. Está haciendo su tarea, lo que él tiene que hacer para alimentarse. Y el ciervo tampoco tiene la capacidad de sentir la necesidad que siente el león de comérselo, ¿sí? Más que el hambre mismo. La diferencia entre el ser humano, lo único nuevo que se creó al crear el ser humano, fue la capacidad de sentir al otro. Y de hecho, en el ser humano, cuando la persona no está en un camino espiritual, esta característica que lo hace humano generalmente juega en su contra, ¿sí? Es lo más terrible que tiene la creación del ser humano, esta capacidad de sentir al otro. ¿Por qué? Porque no solo el león quiere comer al ciervo y solo tiene ese deseo. Y una vez que lo satisface, no le importa si otro león tiene más hambre. Él está satisfecho y ahí se acabó el buscar suplir el deseo. El ser humano tiene deseo de tener una casa y la compra, pero ve que el vecino tiene una casa mejor y siente como tiene la capacidad de sentir el deseo del vecino, también adquiere el deseo ajeno. Y de ahí surge la envidia y un montón de... Pero no es un atributo negativo. No. Deseo que no tiene esta limitación como tiene el animal. En realidad el verdadero atributo netamente es la capacidad de sentir al otro. El problema es que nosotros nos concentramos, como somos de alguna forma en esencia deseo, solo nos conectamos con el deseo del otro. Tengo 100, quiero 200. Tengo este auto, pero veo que pasa otro mejor, quiero ese otro, ¿sí? O lo que veo que quieren los demás, de golpe se convierte en mi deseo, porque estamos solo concentrados en el deseo. Y acá viene ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué se tuvo que crear todas estas fases de la manifestación del deseo, estas 4 fases, hasta llegar a el ser humano, que es el que tiene la mayor expresión de deseo? ¿Y por qué el único atributo que se le tenía que dar al ser humano, único, ¿sí? No es algo figurativo lo que estoy diciendo, el único atributo que tiene la humanidad, la capacidad de sentir al otro, y lo que sentimos es su deseo? ¿Qué sucedió en el Big Bang? La luz y la vasija se encontraron y se dieron cuenta que eran absolutamente distintas en esencia, con lo cual causó una repulsión entre los dos que dio lugar a un espacio físico en donde se generó todo esto. ¿Para qué? Porque la idea original de la creación era que la luz y la vasija estuvieran juntas. Y Dios, la luz, sabía que en ese plano era imposible llevar a cabo un trabajo físico en donde los pequeños pedacitos de la vasija, porque los cabalistas hoy no lo explicamos, pero tal vez en el próximo programa lo vamos a hacer con más detalle. Al Tzimtzum también se le llama
la explosión de la vasija. Esa vasija, que era una sola cosa infinita, se rompió en un montón de vidriecitos de pequeñas piezas, que somos nosotros, que en la cadena de deseo que tienen esas pequeñas piezas, las más elevadas son el ser humano, y el ser humano tiene como propósito, como trabajo, entre comillas, espiritual en este mundo, empezar a parecerse a Dios, empezar a parecerse a la vasija. Por eso tiene la capacidad de sentir el deseo del otro, no para imitarlo y envidiarlo, sino para preocuparse en suplirlo, ¿sí? La razón por la cual yo puedo sentir la emoción, el deseo que tiene otro ser humano, es para darme a mí la oportunidad de dar. Y en el momento que yo doy, me parezco a la luz, me parezco a Dios. Y en el momento que me parezco, me uno con Él, porque al ser igual en forma, creo afinidad, y esa afinidad me da la capacidad de conectar con la luz infinita que hay adentro de las cosas. Cuando yo quiero comprar ese auto, si en lugar de estar pensando en mi ego, en mi individualización, que es un aspecto animal y no humano, ¿sí?, y pienso en lo que yo puedo compartir con otros seres humanos ese auto, estoy empezando a abrir con una llave espiritual el ingreso a la energía interna de esa cosa física que acabo de adquirir. Hay un poder impresionante en estas palabras que estás contando, Javier, y hay que prestar atención y concentrarse. Ese detalle que nos cuenta Javier hace la diferencia absoluta entre esta apertura cósmica de la cual hablamos, que nos deja entrar a este plano de plenitud de lo cual todo el mundo, todas las personas buscamos. Es claro que venimos confundidos, es claro que venimos mezclando conceptos y mezclando ideas, y venimos educados de una manera que nos lleva a envidiarnos, a creer que somos imperfectos, a que el mundo es un caos, a querer. Dios, quiero, y cuando quiero soy opuesto a la luz. Lo que tengo que hacer es dar, porque cuando doy, cuando ayudo a los demás, cuando me parezco a Dios, accedo a la energía de Dios. Hemos, sí, llegado al final de este curso, de este cuarto curso. La verdad que estamos encantados de poder hacerlo de esta manera. Queremos recordarles que se conecten con nuestra página web www.cabalaplicada.com y que logren desde allí bajar este curso de hoy y los cursos anteriores, por supuesto. No dejen de escribirnos en la semana info@caaplicada.com para poder seguir escuchándolos y entendiéndolos y llevarles temas que ustedes nos traen. Javier, nos despedimos ya, que nos están haciendo señas. Nos encontramos el próximo miércoles, ¿verdad? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.